Muy buenas noches. Es viernes, es 24 de septiembre y estamos iniciando aquí nuestra actividad informativa. Soy Luis Medina Lizalde y les saludo. Bueno, empezamos por eh, darle la recomendación clásica para toda la gente que se forma dentro de la cultura democrática del el mundo occidental. El ensayo de Voltaire sobre la tolerancia es una de las obras más singulares del gran escritor y entre las que más han contribuido a darle su dilatada fama de combatiente contra las injusticias y las infamias del fanatismo clerical. Esto viene en la representación del del libro, del ensayo de Voltaire. Y esto lo encontrará en la librería El Árbol, una librería para encuentra libros a buen precio porque son libros de segunda, bueno, ya usados, ya leídos, y encuentra muchas joyitas. También le reporto que en las últimas 24 horas, dice la información oficial, Zacatecas ha tenido 53 nuevos contagios, 24 mujeres, 29 hombres, dos de ellos niños de 6 y 11 años respectivamente. En cuanto a fallecidos, hay tres personas que perdieron la vida, uno de 30, otro de 45 y de 57. Solo el primero es varón de 30 años. La mujer, las mujeres son de 45 y 57 años, son de Fresnillo. Bueno, una de Fresnillo y otra de Guadalupe. El varón que muere era diabético. Eso es algo. Bueno, y también queremos darle a conocer, seguramente no se trata de ese hoy la muerte del profesor universitario Rafael Ortiz González, contador público Rafael Ortiz González, con toda una muy larga trayectoria en la ANFECA, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha pasado a mejor vida como consecuencia, según la información de la que disponemos, del COVID. Creo que, pues descanse en paz. Lo conocimos toda la vida, fuimos compañeros, tuvimos una trayectoria laboral simultánea, ¿verdad? Y pues lo lamentamos mucho darle a conocer a nuestro público de universitarios el fallecimiento del profesor Rafael Ortiz González. A toda su familia le damos un saludo muy solidario en esta penosa circunstancia. Hoy Zacatecas se estremece por la noticia de 9 ejecutados, 9 personas aparecieron en un camino rural que conduce a una comunidad que se llama El Bravo, el municipio de Pinos, muy próxima, prácticamente integradas a San Luis Potosí, muy cercana a Salinas, San Luis Potosí, pero pertenece a Pinos. Y en la propia cabecera municipal de Pinos, hoy, 3 horas después de que encontraron estos 9 cuerpos de personas ejecutadas con signos de tortura y con balazos de tiro de gracia, ejecutaron a una mujer policía en la cabecera municipal de Pinos. Y eh, las malas noticias continuaron en Calera, donde fue localizada una mujer asesinada, encobijada. Seguimos pues los zacatecanos con una violencia por encima del promedio nacional. Somos de los 8 estados en donde la delincuencia, y particularmente en el rubro de los homicidios dolosos, está totalmente desatada. Hay operaciones de recambio en la Fiscalía General del Estado. Ojalá no tengan que ver con el sexenio,
pero se están renovando mandos medios, particularmente en el área de la policía, de investigación. Hoy hubo el nombramiento de varios funcionarios y también del nuevo titular de comunicación de la Fiscalía, que será el muy conocido periodista Juan Gómez Hernández. Le deseamos un éxito en esta gestión. Él viene de ser el titular de esa área en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el periodo del rector anterior, y ahora, ¿verdad? Se cumplirá esa tarea con Francisco Murillo, con el fiscal general del Estado. Pero decíamos que ojalá no tenga que ver con el arribo del nuevo gobierno, porque sería una pena que estuviera metiendo mano el nuevo gobernador, el nuevo gobierno, en una fiscalía constitucionalmente autónoma, porque si alguna necesita mantener la autonomía real, es la instancia que investiga los delitos, que pone a disposición de los jueces las carpetas de investigación. Esa autonomía es por salud de la República. Hay otras que pueden ser inclusive otros órganos autónomos que no tienen la relevancia en su autonomía que tiene la Fiscalía. Por eso, y además estamos en espera de que nombren al nuevo director de la Policía Ministerial. Aunque no se ha dado a conocer, es de nuestro conocimiento que Héctor Cruz, quien venía fungiendo como el director de la Policía Ministerial, ha sido separado del cargo. Ignoramos en qué circunstancias, pero digo, no debemos ver con normalidad que esto corresponda a posicionamientos de los nuevos tiempos, porque estaría poniendo en entredicho, desde mi particular punto de vista, la autonomía de la Fiscalía, una autonomía que hay que defender para salud de la vida pública, una autonomía que es estratégica y que no hay que traicionar. Además, creo que ya es importante dejar en claro que no son caprichos, ¿no? En otro tema, hoy, en unos minutos más, tendré un enlace con la diputada local Gabriela Basurto. Ella es la coordinadora general de su fracción del Partido Revolucionario Institucional, pero en la calidad que nos interesa la conversación con ella es la de la más reciente directora o subsecretaria de egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado. Entonces, tiene muy clara la película del conflicto que vive Zacatecas como consecuencia de que no se le ha pagado la quincena a más de 10,000 maestros y trabajadores del ISTESAC, además de más de 4,000 pensionados y jubilados que son obligación del gobierno del Estado. Entonces ahí hay un gran problema. Hoy nuevamente se vivió una jornada de movilización muy intensa. Falló el pronóstico optimista del líder de la sección 58, Óscar Castruita, quien anticipaba la posibilidad de que el cambio, de que el pago se efectuara hoy. Se van el fin de semana sin tener el pago, y esto ya está creando situaciones de mucha tensión. Estamos en contacto cotidiano con profesores. En el barrio donde ustedes tienen su casa hay profesores que están viviendo situaciones muy complicadas derivadas del pago, de la falta de pago. Creo que aquí está fallando la sensibilidad. Después lo que resuelvan lo que quieran, pero primero paguen. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque
¿cómo pueden justificar la falta de nombramientos que van a repercutir en la velocidad con que se le pueda pagar a los jubilados? Eso es algo muy importante. Y por otro lado, a mí me parece inaudito lo que denunció la diputada Gabriela Basurto ante todos, si nadie la desmintió, de que sí hay está depositado el dinero para que le paguen tanto a los trabajadores del ISTESAC como a los jubilados del gobierno del estado, que están en predicamento. Otra cosa es la nómina magisterial de los profesores estatales. Pero, ¿por qué no se les ha dado el pago? Porque no hay quien firme los cheques. La falta de nombramientos está desestabilizando a la administración. Es algo que ya ha sugerido, ya lo publican los medios, se hacen preguntas públicas. Si se trata de un plan para presionar, pues es un plan que no va a funcionar, pero que sí está ocasionando severos perjuicios y le está ocasionando perjuicios a la economía zacatecana. La derrama económica para Zacatecas del salario magisterial y de los jubilados es muy importante, pero además las movilizaciones inevitablemente ocasionan alteraciones a la vida cotidiana, pero los movilizados hoy tomaron las presidencias de Fresnillo, de Zacatecas, de Guadalupe, de Juan Aldama, varias más, y tomaron además las oficinas de recaudación. Varias dependencias también hoy fueron escenarios de protesta, de tomas en Ciudad Administrativa, señaladamente la Secretaría de Finanzas. Zacatecas está viviendo una desazón absolutamente evitable, de eso sí estamos convencidos. Y en la indagación que que traemos en curso sobre los orígenes del problema, estoy en condiciones de informarle que el licenciado David Monreal y Ricardo Olivares, secretario de Finanzas del anterior sexenio y de acudieron a reunirse con Rogelio Ramírez de la O, con el secretario de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, y allí fueron informados de que 10 días después, de que no iba a haber para pagar. Esa es la información de que disponemos por fuentes enteradas, y que se le ofreció la salida al licenciado David Monreal, consistente en que suscribiera la solicitud de adelanto de participaciones para que cubriera las quincenas, para que cumpliera los pagos. Esa es la alternativa institucional rutinaria que tiene el gobierno federal y que tiene además el propio gobierno del estado ante los municipios. Ojo, a los municipios también les va a llegar esto, ahorita le digo por qué. Entonces, David Monreal se negó a esa solución, no quiere adelanto de participaciones, pero no ofrece solución. Tampoco acepta pedir prestado a los bancos. Como a lo largo de la vida, yo durante 8 años fui testigo de cómo se hacen esas operaciones, porque formé parte de la administración universitaria. El rector frecuentemente pide préstamos cortos mientras le llega lo que le tienen prometido. A veces le ha pedido hasta el espaguas,
para saldar compromisos. La rectoría llegó a pedirle al sindicato de personal académico que de su fondo, el fondo que tiene su sociedad mutualista, en la que yo soy parte integrante, le presten a la universidad. Ha capitalizado en periodos importantes. Ahorita no sé cómo esté la situación financiera de la mutualista, del Espaguas, pero ha tenido periodos de bonanza, vamos. El asunto es que la gente resuelve el problema como un patrón el que pide prestado para pagarle a sus trabajadores. ¿Cuántas veces lo hemos visto? O hay muchos mecanismos de ir financiando. Como a veces un proveedor financia a su cliente, te voy a dar crédito por tanto tiempo, pide préstamos y todo, pero los salarios son sagrados. Bueno, aquí insistemos, David Monreal se niega a pedir préstamos de emergencia. Prefiere no endeudarse, pero está manteniendo a miles de familias en una situación de creciente estrés. La gente se está volcando en apoyo a los profesores. No está responsabilizando a los profesores de las alteraciones de la vida pública que están padeciendo. Inclusive están surgiendo signos de solidaridad de las propias presidencias municipales. Les envían agua, les envían manera de que resistan, mensajes de simpatía. Esto es algo que no nos explicamos. Están dándose dos procesos en curso. Un proceso mediante el cual se le responsabiliza al gobierno del estado de la situación y se le exige la solución rápida, que a mí me parece que es el proceso virtuoso, y el proceso de inducir a que le trasladen la papa caliente al gobierno federal. Esto es algo que es equivocado porque hay una ley que tiene poco tiempo vigente. Es una ley, además, sustentada en reformas constitucionales, ¿sí? En donde me correspondió votar. Era yo diputado en la legislatura 62, anterior a la que acaba de terminar, la ley de disciplina financiera. Esa ley acá quita mucha margen de manga ancha que había. Y ahora hay una ruta precisa para que tiene que recorrer todo gobierno para administrar los recursos, para recibirlos y para suministrarlos. Entonces, ojalá, yo espero que acepte, además ya ha recibido ofrecimientos de cientos de millones David Monreal. Él mismo lo ha compartido con los profesores, pero no ha accedido. Y yo creo que esa situación sí, pues es una situación en la que difícilmente se le puede acompañar en esa postura. Creo que es un asunto de sentido, claro, creo que la gente necesita ser atendida y creo que todos debemos insistir en que la gente necesita ser atendida. Ese es un problema que debe resolverse pronto. Tenemos una protesta social en Zacatecas muy civilizada. Nuestra protesta está muy lejos de ocasionar el impacto a la economía regional deliberadamente, como los profesores en Michoacán cuando durante meses paralizaron vías de ferrocarril. Lo han hecho varias veces. Aquí la protesta zacatecana, y de eso debemos felicitarnos todos, es civilizada. Interrumpen el tráfico en momentos claves,
pero hasta ahora ellos se han comportado sin que nadie los conmine, nadie habla con ellos, nadie les pide, oye, no bloquees el bulevar porque hay mucha gente transitando. Ni siquiera se interesan en estar pidiendo que no se exceda la protesta. La protesta no se excede porque en Zacatecas, la verdad, la protesta es muy civilizada, es respetuosa de los derechos de los terceros. Por eso se ven con tanta naturalidad, no hay repudio, no hay... Y se manifiestan unos de izquierda, otros de derecha, manifestaciones religiosas a favor del aborto, en contra del aborto, y todo el mundo se manifiesta. Cuando hay excesos hay repudio generalizado. Cuando hay algún barrunto de vandalismo, la gente lo repudia, de izquierda y de derecha y del centro. Y también cuando hay agresión a los manifestantes. Ese es el clima, pero el Estado debe estar vigilante de eso. Y siento yo que hay un ánimo muy crítico, creo que se están equivocando, ¿no? Hay una carta que hoy ha tenido una difusión contundente, se la voy a leer, pero creo que expresa un ánimo social, no es un ánimo personal, sino que creo, es una carta que hizo publicar en sus redes el historiador, profesor universitario, un intelectual muy reflexivo que frecuentemente comparte sus reflexiones con el público. Tengo particular aprecio por él. Se trata del doctor Marco Antonio Flores Zavala. Él es fresnillense. Y el dato que yo tenía de él, no sé si equivocadamente o no, él forma parte de esa identificación con el monrealismo, ¿verdad? Paisanaje, lo sé muy cercano en lo afectivo al equipo del diputado Enrique Laviada, pero es un intelectual muy autónomo, ¿sí? Que no es partidista, él ve a distancia los procesos partidistas, pero que tiene sensibilidad y hoy le publica una carta abierta para el ciudadano David Monreal que le comparto, en donde le habla en términos que usted los va a ver. David, te saludo con reserva de gusto, con respeto sí. Me entero que van 9 días sin pagar el salario y emolumentos de miles de trabajadores estatales, profesores, intendentes, directivos, pensionados, jubilados y trabajadores del ISTESAC. 9 días de incertidumbre, de sacar de ahorros, préstamos y tal. Tú eres de toda la vida un producto del trabajo asalariado. Imagina lo que significa la morosidad. Imagina las personas, los seres humanos que dependen de esas percepciones. Ignoro cuál es tu afán de no pagar. ¿Mostrar poder perverso? No creo porque eres un creyente congregado a Cristo. Hacerlo así sería pecado. ¿Venganza? También sería pecado. No seguiré por allí. No pagar es un delito, tú lo sabes, estudiaste derecho. Por eso no nombras a los funcionarios correspondientes, porque te robarán cámara, porque estarán legalmente obligados a pagar. David, tú te prometiste ser gobernador y llevas 9 días sin ejercer el poder y la ley, ni hacer política. ¿No es justo para ti y el resto que sigas en una función que no te gusta, que no te place? Van 9 días que estás proyectando infelicidad y zozobra secular. Gobernador, no sea inmoral. Pague ya. Lo que hace no es política,
Es un atraco que no tiene precedentes en la historia de Zacatecas. Pague para que la economía no se altere como está alterada con los efectos de la pandemia. No haga alianza con el COVID. Venga, haga historia como lo quiera hacer Julio o Saúl. David, paga con altura de miras. Paga lo que corresponde. Muestra que eres el gobernador y no un politiquillo que acata indicaciones y eres un vengativo con tus ex amigos Miguel y Ale. Miguel, ojo. David, da cuenta que te preocupa Zacatecas y no la coyuntura política. Paga porque miles de los que padecen votaron por ti. No votes al desperdicio a quienes deseaban hacer historia contigo. Venga, muestra que amor con amor se paga. Descansa a Julio. Nombra a quienes deben pagar y autoriza a pagar. A estas alturas ya no generaste liderazgo, es todo lo contrario. Estás minando eso que llaman monrealismo. Paga los derechos, paga lo que corresponde. Ya no te escudes con los pasados, porque si lo haces, ve directo a Jorge y Brito. Paga al trabajador. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días donde no muestras que eres gobernador, sino un político sin ánima. Marco Antonio Flores Zavala. El historiador expresó un ánimo muy compartido, un ánimo que representa el sentir de muchos. Yo le expreso mi respeto desde aquí al profesor Marco Antonio Flores Zavala y mi identificación con el espíritu de su mensaje, ¿verdad? Creo que es hora de reflexionar, es hora de mostrar la sabiduría que solo los que saben rectificar poseen. Es importante hacer un llamado. Es un fin de semana en donde ya se condenó a la gente otra vez más a no pagar, vamos, a seguir sin salario. Nosotros seguimos pues haciendo votos porque de veras se rectifique y estamos a tiempo. Entre otras cosas, en espera de sintonizarnos con la diputada Gaby Basurto, bueno, hay una gran polémica en torno a los 31 miembros del sistema de investigadores que están siendo motivo de una indagación de la Fiscalía General de la República y creo que ya se está produciendo un falso debate. No se trata de si son científicos o no. No se trata, creo que no es ético invocar su condición de académicos y de científicos para que no se aclare todo. El debate es jurídico. Hay dos órganos de Estado que tienen posiciones contrapuestas hasta esta etapa. Ese órgano de Estado que se llama Fiscalía General de la República está convencido de que la conducta de estas 31 personas es susceptible de ser perseguida penalmente y le dice al juez y el juez no está de acuerdo y dice no comparto contigo y tal como lo establece el derecho falta una tercera instancia que va a decir cuál de los dos órganos de Estado, el juzgado de distrito y o la fiscalía tienen la razón. Ese debate es jurídico y creo que nosotros debemos estar pendientes de que se imponga el derecho. Eso es todo. Y no pretender que
Ahora sí, ¿estamos en conexión, diputada? ¿Me escucha? No estamos escuchando. ¿Tú no la escuchas? Ya, No. ¿me escuchas? Aquí ya, ella. Ahí estoy. Ahí estoy. Sí, ¿cómo está, diputada? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, Domis, gracias a Dios, ya camino a casita. Sí, muchas gracias. Diputada, pues usted viene de cumplir hasta hace unas cuantas semanas la función de subsecretaria de egresos, ¿es lo correcto? Es correcto, don Luis, yo dejé la Secretaría de Finanzas el 5 de marzo del 2021. ¿Cuál es el panorama? ¿Por qué estamos en esta crisis? ¿Cuál es la explicación sustentable documentalmente? Déjele platico, don Luis. Yo creo que sí vale la pena generar una historia. Y si bien es cierto ir un poco palpando los quinquenios, yo le puedo comentar desde el 2017, prácticamente durante el 2017 a 2020, 2021, Zacatecas ha sufrido una serie de recortes financieros en materia de recurso federal y en materia de recurso financiero. ¿Qué sucede? Prácticamente, yo le puedo decir, hoy el problema que nos aqueja a toda la ciudadanía en Zacatecas, yo creo que nos debe de tener muy preocupados a todos, es claro el pago o el impago que se le ha dado a 11,000, prácticamente 11,000 familias. ¿Qué sucede? Y sí me gustaría ver con usted un tema importante. En el ejercicio del 92 se dio la descentralización de la educación a nivel nacional. A nivel nacional nos sueltan la educación a los estados y se crea el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, que se encargaba del pago de la nómina de todos los trabajadores del sector estatal y federal. Llámese FAES, que hasta 2014 estuvo en vigor. ¿Qué sucede? Desde principios de los 90. A partir del 92 se suelta a los estados la educación, que antes era un tema federal, se le suelta a los estados. Es decir, durante ese ejercicio se suelta a los estados y empieza un ejercicio paulatino. Ahí empiezan a hacer el sector estatal. El sector estatal comienza como todo, había recurso, en su momento existía el FAER, que está regulado en la Ley de Coordinación Fiscal, existía todo el tema y toda la estructura, se fueron generando matrículas, se fueron generando escuelas, se fue generando necesidad en la parte educativa y se generaron más de 9,000 plazas que implicaba el sector estatal. Muchísimas escuelas se abrieron, la necesidad era suficiente. A los trabajadores durante el sexenio 98-2004 se le empiezan a dar prestaciones adicionales a los que tenía el sector federal. Háblese más días de aguinaldo, bonos, y yo les digo, ¿son logros salariales? Sí, son logros salariales, pero que en su momento jamás se pensó en su suficiencia presupuestal. En ese momento se tenía el FAEF y se dijo, bueno, alcanza. Hoy estamos pagando esas decisiones que se tomaron desde aquel sexenio del 98-2004, donde se crecieron las prestaciones estatales, se generaron condiciones de seguridad social distintas a las que tenían el propio Magisterio Federal. Se les dio un tema del ISTESAC, se les dio la seguridad social mediante el IMSS. Y esas obligaciones, usted y yo sabemos que van creciendo cada año. Cada año van creciendo. Eso sucedió en 98-2004 y luego seguimos 2004-2010, donde seguimos una oleada de darle prestaciones a los trabajadores que hoy son los menos culpables. Sí, lo reconozco y siempre lo he dicho, los maestros son los menos culpables de este tema administrativo que nos tiene en el tema del día de hoy, pero que ese crecimiento de bases, crecimiento de conceptos y crecimiento de tantos conceptos dieron el resultado que sucedió en el sexenio de 2010 a 2016. ¿Qué sucedió en ese sexenio? Pues sucede que en 2014 se modifica la Ley de Coordinación Fiscal,
se cambia lo que era el FAEF, hoy se llama FONE, se generan condiciones distintas. ¿Y qué sucede en el 2015? En el 2015, la SEP, junto con la Secretaría de Educación de los estados, empiezan un ejercicio de compatibilidad de bases, compatibilidad de sectores. Cuando empiezan a revisar sector estatal, se encuentran con que todos los trabajadores de la nómina estatal tenían prestaciones distintas a las del sector federal, incompatibles con lo que ellos ya traían en una parte federal. Seguridad social distinta, tenían dos seguridad social, una por parte del IMSS, una por parte del ISTESAC, contaban con aguinaldos mucho más amplios o grandes de los que se les paga a la parte federal, y en su momento no se logró que se incluyeran los más de 8,000 trabajadores al sector federal. Eso sucedió 2015. Para 2016, prácticamente ya no se generó FAEF, ahora FONE. FONE se estuvo pagando, o FONE paga directamente a los trabajadores, don Luis, es decir, ya no pasa ese dinero por los estados, ¿eh? Luego entonces empiezan con sus corrupciones y con la parte de que no nos dan más. FONE ya no llega a Zacatecas. FONE, servicios personales, es pagado directamente de la Secretaría de Hacienda mediante las nóminas que genera la SEP. Ahora bien, ¿qué sucedió con ese sector estatal que por la compatibilidad, por el tema de seguridad social, por el tema de derechos adquiridos, no fue absorbida por el tema del FONE? El Estado se tiene que hacer cargo, porque la obligación al final es del Estado, porque es el sector estatal, precisamente. Pasa 2016 y en septiembre y en octubre, yo recuerdo muy claro que el propio entonces secretario de Finanzas, Jorge Miranda, daba conferencias de prensa, y usted se acordará, y uno de los temas principales era eso, el déficit del sector educativo. Creo que eso jamás se ha escondido, don Luis. Eso lo sabemos los zacatecanos que vivimos en Zacatecas y que nos dedicamos al servicio público todavía más. Es un problema, sí, grave. Hoy implica para el estado de Zacatecas 2,800 millones de pesos, lo que cuesta la nómina del sector estatal. ¿Cómo está compuesta o cómo se ha comportado los últimos años? Prácticamente desde el 2017 la federación aporta 1,400 millones y el estado 1,200 millones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la nómina estatal? Así está generada el día de hoy, en 2021. Así se fue generando 2017, 2018, 2019, 2020. La federación en 2020 dio al estado de Zacatecas 1,240 millones para el pago de esta nómina estatal. Para 2021 todos fuimos muy contentos porque en el rubro de FONE, servicios personales, en el presupuesto federal, aparecía un incremento de 1,241. Y si usted se ve la cifra que nos dieron el año pasado, con esta dijimos, ahí está ya regularizado el apoyo que la federación daba. Sin embargo, durante este año no ha bajado así, no se ha federalizado la nómina, y prácticamente estamos hablando de los 1,200 millones que en PEF estaban etiquetados, solo han bajado 300. Faltan 900 millones de pesos para el pago de la nómina prácticamente del mes de septiembre a diciembre, que así es como más o menos estaba etiquetado. La federación nos decía, ¿saben qué? No les voy a dar de enero a mayo, pero empiezo a darles en junio. Empiezo a darles en junio el apoyo federal y terminamos en diciembre con el que era más grande, porque en diciembre vienen obligaciones más pesadas para los estados. Yo también le quiero decir, la federación tampoco nos daba el dinero como que, ay, Zacatecas, ahí te va y gástatelo como quieras. No, revisaba las nóminas. Yo en mi persona fui varias veces a la Secretaría de Hacienda, revisamos las nóminas, no revisaba la nómina, pasaba la prueba del ácido y si pasaba, le daban el dinero a Zacatecas. No se preocupen, ya están en la antesala, primero a Michoacán, luego a Zacatecas, esto nos va a servir de ejercicio, síganos pasando las nóminas, vamos a ver que vamos a ir transitando. Y así fue durante los últimos 4 años, don Luis.
La verdad que sí es un tema complejo, sí, pero la realidad es que viene desde que nació el propio sector estatal. Desde qué condiciones le dieron a los trabajadores en aquellos años, que yo creo que sí se tendría que revisar, claro, pues se tendría que revisar desde el 98, qué fue lo que sucedió en Zacatecas en la parte del sector estatal. Disculpe si le di muchos temas técnicos, pero más o menos esa es la ¿no? historia en pocas palabras, ¿verdad? Ujú. Bien, ¿y qué hacer ahora? O sea, no recuerdo que ningún gobierno haya llegado a esta situación. Mire, ¿qué sucede? Yo les digo y se lo dije a mis compañeros en tribuna, yo doy, el tema es a corto plazo, porque el tema a mediano plazo, y como lo han manejado el propio gobernador David Monreal, pues es la solución de fondo, que se nos regularice, que federalicen la nómina, pero ojo, don Luis, no es un tema rápido. En 2014-2015 se llevó un año el tema de la regularización y la compatibilidad y todo el tema. Yo lo digo, uno, porque los trabajadores ya no van a aguantar. Hoy son 9 días que no se le paga a un trabajador su quincena. Es de inmediato solicitar los 900 millones que nos faltan al Estado para que el gobernador pueda hacer frente. Y que también quiero decirle algo muy claro, jamás nos soltaron los 1,200 millones. Por eso es lo que le digo, nos revisaban la nómina, te damos el dinero. ¿Cuánto es? Un mes. Ahí te va el mes de tu nómina. Pásame las nóminas, te paso un mes. Pásamelo. Jamás nos dieron los 1,200 millones juntos. Va calendarizado. Entonces, si el gobernador pretende o la sugerencia es que lleguen los 900 juntos, pues no nos van a llegar. Es decir, a ver, aquí están mis nóminas de septiembre. Dame el recurso para pagarle a mis trabajadores. Y vamos trabajando a mediano plazo la solución de fondo, que será la regularización de los maestros en el FONE y hacerlos federales. Yo de antemano le tengo que decir que sí se tiene que llegar a negociaciones laborales, porque los propios trabajadores no pueden perder sus derechos adquiridos. Tenemos que protegerlos, tenemos que pensar también en futuro, muchos están próximos a jubilarse. O sea, todos esos temas son los que se tienen que valorar y no son temas rápidos. Y hoy nuestros trabajadores, hoy nuestros maestros necesitan el pago de su quincena. Lo rápido es gestionar los 900 millones de manera rápida, los 100 que nos quieran dar, los 200 que nos quieran dar, pero de la federación. Hoy el estado de Zacatecas le ha metido más de 1,300 millones a la educación. Hoy ya Zacatecas le metió ese dinero, porque ya Zacatecas cumplió con la parte que le tocaba del presupuesto en materia de gasto estatal. Los 900 millones que faltan pues son los del sector federal, que ahí están en la federación, hay que irlos a gestionar. Oye, que ¿por qué tengo que ir a gestionar cada mes y cada mes? Porque no me lo regularizan. Pues no, hombre, pues es ya tu obligación en materia de ser el mandatario, en materia de ser el nuevo secretario, ir a gestionarlos. Lo demás, sí, es una realidad, tenemos que buscar la solución de fondo. Yo le aplaudo al gobernador, pero yo también hoy le digo, tenemos que resolver a nuestros trabajadores hoy, porque la gente come hoy y la gente no tiene que comer hoy. Sí, claro, la solución de fondo es lo ideal, pero ¿cómo le dices a tu hijo que como estamos buscando la solución de fondo no tienes para darle de comer? ¿Me explico? O sea, es Sí, hoy. sí, sí. Oye, y en el caso de los trabajadores del ISTESAC y de pensionados, ¿usted sostiene que dinero sí hay para pagarles a ellos? Déjeme les digo, yo tengo audios de los líderes sindicales donde le explican a los trabajadores, aquí está el dinero, compañeros, no se preocupen, prácticamente es un tema administrativo, el viernes les van a pagar, o sea, hace 8 días. Yo tampoco, y por respeto a mis compañeros, usted sabe, yo estuve 16 años en el servicio público del gobierno estatal, pues yo tengo muchos conocidos, yo por respeto a ellos no voy a decir nombres, porque tampoco quiero perjudicarlos, tampoco Claro. lo quiero hacer, y no lo voy a hacer. Pero el dinero está ahí en el ISTESAC. ¿Por qué no pagarles a los pensionados? Yo creo que son temas completamente paralelos, don Luis. El tema de los maestros es un tema grave, es un tema de gestión, es un tema político. Vayamos a luchar el presupuesto federal,
nosotros vámonos todos, sumémonos para hacer la solución de fondo. Y por el otro lado, este tema del ISAC, no menos problemático, con muchos aristas, muy complejo, pero que si hoy está el recurso, ¿por qué no pagarles a los maestros? Entonces, yo desgraciadamente quisiera tener los elementos documentales para poder decir, aquí está, pero yo también creo y respeto la decisión de mis compañeros, de los trabajadores de ahí, pues que tampoco quieren meterse en más problemas, ¿verdad? Y yo le digo, pues yo puedo decirlo y puedo explicarlo, pero también dame los elementos documentales. Hoy no los tengo, yo quisiera tenerlos, pero yo tampoco desconfío de ellos. Yo sé que ellos me lo dicen por un tema de buscar la solución para sus familias. Hoy son 4,500 pensionados, Luis, que no Ahora, tienen. estamos viviendo una circunstancia muy singular. Faltan muchos nombramientos, entre ellos el del director de ISTESAC, secretario de Educación. ¿Cómo impacta la crisis la ausencia de los nombramientos? Mire, imagínese, don Luis, que Dios lo quiera, porque bueno, yo soy una persona creyente, que el gobernador consiga el recurso, 200 millones de pesos, 300, lo que consiga. Un convenio de esa magnitud, normalmente o normativamente, tiene que ir firmado por el secretario de Educación, por el secretario de Finanzas, el gobernador propio, y en algunos casos nos pedían la firma hasta del secretario general, ¿eh? O sea, imagínense, si se consiguiera hoy, pues necesitas tener un gabinete, pues necesitas tener un secretario de Educación que por lo menos te firme el convenio. O sea, Ahora hasta para recibir el dinero, no hay es quien lo reciba. no, no, es correcto, necesitamos la firma del titular de la Secretaría de Educación porque es quien lo firma con la SEP. Si baja el recurso, como normalmente ha bajado en los últimos años, es un recurso que administra la Secretaría de Educación Pública y que firma con su homólogo del Estado junto con el secretario de Finanzas y el gobernador. Normalmente así son los convenios, así normativamente los están pidiendo. ¿Qué sucede, don Luis? También es un tema de administrativo. Si hoy el gobernador hubiera conseguido el recurso y tuviéramos ya el tema del convenio, no es de que hoy lo consigue y mañana me lo das. Es un proceso administrativo. Prácticamente yo le puedo decir que son mínimo 3 días. Es decir, si el gobernador consigue el dinero el lunes, estamos hablando que el jueves estaría muy probablemente dando el recurso a Zacatecas. O sea, no es un tema de échamelo y dámelo. O sea, son trámites administrativos o trámites de bancos o trámites de firmas. Entonces sí está muy preocupante la situación que hoy viven. Y yo los digo compañeros porque son servidores públicos, son gente que ya puso su trabajo en su quincena y que hoy desgraciadamente no han recibido su pago. Me solidarizo completamente con ellos. Pues es una situación muy complicada. Alguna vez conocí el proceso, lo cubrí cuando al inicio del quinquenio de Alejandro Tello tuvo que buscarse recursos para pagar la nómina porque no había al empezar y se recurre al crédito, a los cortos que Cortos llaman plazos. ustedes. Sí. Le comento de los cortos plazos luego. El desconocimiento de la ley y de la norma y el desconocimiento de la administración pública nos hace muchas veces satanizar las cosas. Yo le digo, la ley de disciplina financiera a nivel nacional, que nosotros como Estado tuvimos que homologar, establece la figura de los cortos plazos. Son cortos plazos bancarios menores a 12 meses que se realizan con los bancos para cubrir, así dice el concepto, cubrir necesidades de liquidez. No hay otro concepto. No necesita solicitar una autorización a la legislatura, pero asimismo estos cortos plazos tienen su procedimiento, Luis. No es de que, oye, Vancomer, tú me caes bien, oye, Banorte, tú ven y dámelo. No, don Luis, tiene un procedimiento. Se hacen licitaciones públicas, se hacen cálculos de tasas financieras. Desgraciadamente le digo que a veces la ignorancia nos hace hablar
de temas que no conocemos. Los cortos plazos deben de estar cubiertos a más tardar 3 meses antes de un cierre de una administración. A mayo, esos créditos a corto plazo que se solicitaron fueron cubiertos en su totalidad. Hoy son herramientas financieras y yo les decía a mis compañeros, y esto se lo digo ya de manera un poco de anécdota, ahora que estuvimos dando cursos por todo el estado de materia de finanzas públicas municipales, nosotros muchas veces pues tenemos que recurrir a materia de un crédito. Oye, pues tengo que cubrir una necesidad, mi mujer se enfermó, tú recurres a créditos, no son malos. Y más nosotros como servidores públicos que tenemos una regularización de cómo hacerlo, de cómo se deben hacer los procedimientos para tener un corto plazo, lo que pueden durar y para lo que puedo hacerlo. Los cortos plazos no son malos, son estrategias financieras que se pueden hacer y están reguladas en la ley. Muchísimas gracias. Creo que ha aportado una gran claridad sobre la situación. ¿Algún mensaje final? Nada más, don Luis, que nosotros seguimos, tanto el grupo parlamentario del PRI como el bloque plural que hoy hemos formado desde el Congreso Estatal, del acompañamiento al gobernador, vamos, yo le digo lo poco, mucho que podamos saber, yo creo que todos podemos aportar, vamos por el presupuesto de Zacatecas, con términos técnicos y con términos profesionales que nos permitan interactuar con la gente allá en México, porque tampoco vamos a ir a hablar de saqueos y corrupción y demás. Pues tenemos que tener un nivel también de gestión y tenemos que tener nivel también hasta para que nos vean bien a Zacatecas. Nosotros estamos en la mejor disposición de acompañar al gobernador a hacerlo. Créame que es lo ideal. Yo también les digo, pues saqueo, pues ¿dónde estaba el dinero? Ya no estaba. Quizás luego pensamos que en la administración pública hay mucho, pero la realidad es que Zacatecas no ha sido prioridad para la 4T. Zacatecas no ha sido prioridad para el presidente. El norte no es prioridad para el presidente. Entonces, veamos números, que a mí son los que me gustan y los números no mienten. Los números ahí están. Zacatecas ha sufrido muchísimos recortes. Entonces, vamos hablando y vamos teniendo un debate de altura. Yo es lo que les pido también a mis compañeros diputados. Yo creo que somos profesionales y hoy representamos a Zacatecas. Los 30 representamos al pueblo de Zacatecas. Yo creo que tenemos que tener un nivel de altura y un nivel técnico que nos permita que a Zacatecas le vaya bien. Yo creo que todos estamos en esa misma. Créame que estos últimos 10 días, lo que yo digo es que el gobernador ya nombre gabinete, que hagamos las acciones, que nos unamos por Zacatecas, porque creo que el trabajo lo tenemos que hacer diario por Zacatecas y pensar que de verdad tengamos un mejor futuro. Los demás lo pueden seguir haciendo, pero pongámonos a trabajar. Pues muchísimas gracias. Ya tendremos la oportunidad de seguir conversando. Muy amable y estar. Cuídense mucho, que tenga bonita noche. Igualmente. Hasta luego. La diputada Gabriela Basurto, ella es, una persona, creo que es la persona que en este tema es una voz autorizada. No ¿por qué? Porque viene de un ejercicio profesional, de una reciente experiencia, viene de un desempeño, trae los datos en la cabeza, tiene los conceptos para interpretarlas adecuadamente y bueno, pues creo que está ella mostrando una visión del problema muy sustentada en términos técnicos, ¿verdad? Desde su perspectiva partidista, válida. Creo que es la única legisladora, con todo respeto para todo el mundo, que tendría sentido que acompañara la gestión del gobernador en la Ciudad de México. El resto sería su equipo financiero, pero creo que los elementos que da nos dejan claro una cosa: sí se puede resolver el problema del pago, pero si se apuesta a usar el descontento para arrancar más concesiones, se está olvidando una circunstancia. El gobierno federal tiene que tener un trato, uno,
sustentado en la ley. Solo lo que le está expresamente permitido. Ese es el traje que viste la autoridad. ¿Sí? No puede actuar discrecionalmente. Está la ley de disciplina financiera. Y el otro es que una vez que está el presupuesto, si estira la cobija para acá, descobija una parte. Por eso tiene, a la hora de tratar con un Estado, no puede mandar el mensaje que incremente la rebelión en otros estados. Son 32 estados. Yo no comparto, con todo respeto, el juicio de la diputada respecto a que el norte no ha sido prioridad de la cuarta T. Yo no, ni siquiera Zacatecas no tiene un solo año que haya tenido menos presupuesto que el anterior. Hablando del presupuesto global, un solo año desde que está la cuarta T. Siempre ha habido más que el anterior, aún en esta etapa, saliendo de la pandemia. Algunos cientos de millones de pesos están presupuestados más que el que le fue asignado el año anterior a Zacatecas. Por eso no comparto eso. Lo que sí señalo, y tengo años señalándolo, es la incapacidad de proyectar. Zacatecas no tiene proyectos de desarrollo regional. O sea, venimos de muchos tropezones, hay que exponerlos. Vea las obras públicas fallidas. Vea tenemos más de 12 años con el proyecto que ahora se llama Platabús, ¿sí? Vea lo que pasó con la presa Milpillas y el proyecto del acueducto ni siquiera se ha comenzado, ni siquiera se ha esbozado en algún proyecto como la rehabilitación del río Juchipila, que sería, por ejemplo, un proyecto trascendente. Es decir, no tenemos más que lluvia de ideas, ¿sí? Horas de aficionado, no nada más que las legislaturas, ¿no? Donde cualquier ocurrencia es motivo para subir a tribuna y proponer que, pues hoy el día del zurdo, mañana el día de esto, lo que usted quiera. Nosotros necesitamos tener una gestión sustentada en proyectos de inversión de alto impacto. De otra manera dependemos de la lógica desde la Ciudad de México, cuando ahí encuentren algo que pase por el territorio zacatecano. Ese es el problema. No tenemos, por ejemplo, planteado en el Plan Nacional de Infraestructura un proyecto para un gasoducto público como el que le hicieron a Aguascalientes, para hablarle de un caso específico. Es decir, yo no comparto la mentalidad de hacerse víctima de un maltrato de la federación, porque es un discurso que nos instala en la mediocridad, en la dependencia, que no rescata la casta ¿verdad? Vamos a tener un proyecto, un rumbo, y el lenguaje de los proyectos es fundamental. El proyecto, no la idea, no el anuncio, no el huevo cacaraqueado anticipadamente, que es lo que nos que ha sido la historia de Zacatecas, sino los proyectos de alto impacto. Y otro elemento es la no continuidad del esfuerzo. Mire, una de las cosas que más por venir tenían era el de la agricultura protegida. Hubo un momento en que Zacatecas tuvo más de 500 hectáreas de invernaderos financiados con recursos públicos. ¿Y qué pasó? Se perdió. ¿Cuántos años tenemos hablando de lo que se llama el puerto seco? Es decir, que recién... Y ahí se acaba de inaugurar el Cascarón en Calera recientemente. Pero tenemos más de 15 años hablando de eso. Y se habla y se anuncia y lleva varias veces titulares. Por eso es importante. Ese discurso
de que estamos discriminados es un discurso que nos hace daño, que nos autoflagela, ¿verdad? Finalmente, pues sí fuimos prioridad del PRI cuando gobernaba Peña Nieto. Le fue muy bien a Zacatecas cuando gobernaba Felipe Calderón, cuando gobernaba Fox. Es decir, creo que hay que despojarnos de los juicios propagandísticos con perspectiva partidista para poder aportar. Pero yo creo que yo sí quiero expresarle también mi reconocimiento a la diputada Gabriela Basurto. Creo que ella tiene mucho que aportar en este debate de su especialidad. ¿Por qué? Pues porque pocas veces llegan voces calificadas a las legislaturas. Hay una que otra en algún tema específico. Y yo creo que en una situación como la que está viviendo Zacatecas, es bueno que esta legislatura tenga una diputada con esa claridad técnica, pero además con esa actitud, ¿no? Yo también quiero celebrarle la actitud de decir las cosas como las ve, porque a veces el de la claridad técnica pues tiene que hablar suavecito, no se vaya a molestar aquí, ¿no? Porque están pensando antes cómo lo tomarán ahí en Palacio, ¿no? Creo que hay que hablar con las verdades y eso nos hace adultos. Las cosas tal como uno las piensa, como las ve, con respeto, ¿verdad? Con sustento. Y cambiar de actitud, porque esa mentalidad de víctimas nos tiene en el hoyo a los zacatecanos. Una clase política quejumbrosa, sin proyectos, sin reconocer que en Zacatecas ha habido muchos episodios de corrupción reflejados en los medios de comunicación que no ha traído ninguna consecuencia, ¿sí? Son escándalos de 3 y 4 días y no hay problemas. Les cito un caso. En esta legislatura regresa gente que en anteriores legislaturas fue exhibida recibiendo moches y ni se procedió contra quien lo recibió ni contra quien lo otorgó. Aquí hay una historia de facturas falsas documentada en reportajes del diario La Jornada. Son históricos porque dio pelos y señales y publicó documentos impresionantes. ¿Y en qué quedó todo? En nada. Sí, Zacatecas sí tiene que enfrentar eso. Claro, yo entiendo que ahorita no, el argumento del saqueo pues es de denuncia política, no es de sustento técnico. Tiene razón la diputada, pero no podemos negar que hay un pasado que necesita clarificarse a los demás, ante todos, ¿no? En ese sentido sí soy un convencido de que hay que, órale, vámonos a la historia del problema y que hablen los documentos, ¿sí? Que hable el sustento. Están vivos todos los protagonistas de la historia de los últimos 30, 40 años en Zacatecas. Pero también está el registro documental de todos los aciertos y todos los desaciertos. Pues ya terminamos este encuentro. Creo que hay que insistir. Lo primero es pagarle a la gente. Lo demás, como dijo claramente la diputada, lo demás lleva su tiempo. Esa solución de fondo que busca el licenciado David Monreal no la va a encontrar pronto y los salarios necesitan llegar pronto a los hogares de aquellos que no han cobrado su quincena. Es algo muy importante y ojalá que ya el próximo lunes le podamos dar la nota de que por fin ya tenemos secretario de general, secretario de educación, secretario de obras públicas, director de ISTESAC, coordinador de protección civil y etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por todo. Que pase usted una grata noche. Aquí estaremos con usted hablando en vivo y en directo el próximo lunes.
Pásala bien.